Imagina una máquina imposible de destruir. 200 milímetros de blindaje frontal. Ningún cañón en el mundo es capaz de perforarla. No era un tanque, sino una fortaleza móvil que costaba una fortuna, creada por el genio de Ferdinand Porsche. 89 de estos monstruos salieron de caza para cambiar el curso de la guerra en 24 horas. Pero, ¿por qué solo 2 semanas después, estos gigantes de acero se convirtieron en tumbas colectivas para sus tripulaciones, sin haber recibido ni una sola perforación? ¿Cómo una simple caja de madera de 15 rublos pudo vencer a un arma milagrosa de 300.000 marcos? ¿Y qué error fatal de los diseñadores obligó a la élite de la Wehrmacht a quemarse viva dentro de sus propias máquinas, incapaces de abrir la escotilla? En este video, analizaremos la historia del fracaso técnico más grandioso del Tercer Reich. Descubrirás cómo cambiaban oro por aserrín y por qué la ingeniería alemana perfecta perdió ante la cruda realidad rusa. Mira hasta el final. La verdad sobre la muerte de los Ferdinands es más aterradora que cualquier mito. Julio de 1943. Dirección Oriol Kursk. La tierra tiembla. No es una metáfora ni un giro literario. Es la consecuencia física del funcionamiento de 178 motores Maybach rugiendo en ralentí en la franja forestal. 89 unidades de artillería autopropulsada Ferdinand, las más modernas, están alineadas en formación de combate. Un zumbido pesado y de baja frecuencia presiona los tímpanos, vibra en el diafragma y repercute en las suelas de las botas. El aire está impregnado del pesado olor a aceite sobrecalentado, gasolina sintética y metal caliente. Aquí, en la cara norte del arco de Kursk, se concentra el puño técnico de la Wehrmacht, que debe romper la defensa soviética en 24 horas. No es solo una concentración de vehículos blindados, es una exposición de los logros del pensamiento de la ingeniería alemana, llevada al absurdo. Cada máquina son 70 toneladas de acero aleado Krupp. Es el peso de un tanque pesado empaquetado en un casco que el suelo apenas soporta. El conductor mecánico del batallón de cazacarros pesados 653 limpia el visor con un trapo. Sus manos están llenas de aceite, pero sus movimientos son tranquilos y seguros. Sabe que está sentado dentro del objeto más protegido de todo el frente oriental. El blindaje frontal es de 200 milímetros, 20 centímetros de acero cementado. Ningún cañón soviético, ningún fusil antitanque, ningún proyectil de tanque de calibre 76 milímetros es capaz de perforar esta placa, ni siquiera disparando a quemarropa. No es teoría. Es el resultado de pruebas en polígonos. Los proyectiles simplemente rebotarán en la proyección frontal, dejando solo rasguños en la pintura gris. «Gunther, ¿terminaste con los rodillos?», grita el comandante del vehículo, tratando de superar el ruido de los motores. «Afirmativo, señor teniente. La suspensión está en orden. Esta mole está lista para aplastar. Recuerda, no aplastamos, quemamos. Desde 2 kilómetros. Los rusos ni siquiera entenderán qué los mató. Las tripulaciones están tranquilas. En sus ojos no hay miedo, solo la fría arrogancia de los tecnócratas. Creen en la física. Saben de memoria las características táctico-técnicas de su máquina, como una oración. Cañón PaK 43/2, calibre 88 milímetros. Longitud del cañón, 71 calibres. Velocidad inicial del proyectil perforante, 1000 metros por segundo. A una distancia de 2 kilómetros, este proyectil atraviesa cualquier blindaje existente en la naturaleza. Los rusos no tienen nada que pueda resistir un impacto. El tanque T-34 para el Ferdinand es un blanco de cartón que puede ser destruido sin siquiera entrar en la zona de alcance de su cañón. El genio de la ingeniería Ferdinand Porsche no creó un tanque, sino una fortaleza móvil. Aquí se aplica una transmisión eléctrica revolucionaria, según les parecía a los diseñadores. 2 motores de combustión interna hacen girar 2 generadores, que suministran corriente a 2 motores eléctricos de tracción. Ninguna conexión mecánica rígida, ningunos ejes de transmisión que se rompan bajo carga. Marcha suave, facilidad de manejo de la enorme masa. Es el triunfo de la tecnología sobre la materia bruta. El costo de uno de estos autopropulsados supera los 300.000 marcos imperiales. Para comparar, la producción de un tanque T-34 le cuesta a la economía soviética aproximadamente 135.000 rublos,
lo que en términos de mano de obra y materiales es varias veces más barato. Pero aquí, en el crepúsculo previo al amanecer del 5 de julio, la economía pasa a un segundo plano. Solo importa el poder letal. Los comandantes de las tripulaciones revisan la óptica de las miras. Vidrio alemán, óptica revestida que permite ver el objetivo a miles de metros. Se sienten como cirujanos que deben realizar una operación compleja pero necesaria para extirpar la plaga bolchevique. ¿Oíste que los ivanes tienen nuevos cañones antitanque? Pregunta el cargador, colocando un pesado disparo unitario en el estante. Olvídalo. Se burla el artillero sin apartarse del panorama. Que traigan morteros si quieren. 200 milímetros, Kurt. 200. Es lo mismo que disparar guisantes a una caja fuerte bancaria. Pasaremos a través de sus posiciones como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Lo principal es que las orugas aguanten este barro. En estas palabras está la quinta esencia de la doctrina alemana del año 43. La apuesta por la Wunderwaffe, el arma maravillosa. La fe en que una máquina tecnológicamente perfecta vale por 10 simples, que la calidad del acero es más importante que la cantidad de cañones. Las tripulaciones de los Ferdinands miran el mundo a través de las estrechas ranuras de los visores, y ese mundo les parece simple y comprensible. Delante está la estepa rusa, en ella la técnica primitiva del enemigo, y a su alrededor un blindaje indestructible. El batallón 654, situado en el flanco derecho, ya ha calentado los motores a temperatura de trabajo. Los gases de escape se extienden como una niebla azulada sobre la hierba. Los gigantes están listos para arrancar. 70 toneladas de peso en cada máquina. El peso total del grupo de ataque supera las 6.000 toneladas. Es una presión colosal sobre el suelo. Cada centímetro cuadrado de la oruga presiona la tierra rusa con una fuerza superior a 1 kilogramo. Los ingenieros de Porsche aseguraron que las orugas anchas compensarían la masa, que la capacidad todoterreno sería suficiente. Nadie piensa en qué pasará si este complejo mecanismo se detiene. La evacuación de una máquina de 70 toneladas del campo de batalla es una pesadilla logística que requiere 5 tractores trabajando enganchados. Pero ¿quién pensará en la evacuación cuando eres invulnerable? Alejan los pensamientos sobre averías. El Führer ordenó iniciar la Operación Ciudadela y los Ferdinands son su as principal. El comandante del batallón, el mayor Noack, da la orden por radio. Los auriculares explotan con frases cortas y cortantes. Atención a todas las tripulaciones. Motores a máxima potencia. Distancia, 50 metros. Objetivo, altura 274. Abrir fuego a discreción. Vamos a mostrarles qué es el acero alemán. ¡Adelante! Suenan las escotillas. Pesadas placas de acero aíslan a los hombres del mundo exterior. Adentro se hace el silencio. Solo el zumbido constante de los motores eléctricos recuerda la potencia oculta. Las agujas de los voltímetros y amperímetros en los paneles de instrumentos de los conductores saltan a los sectores verdes. La corriente fluye. Las enormes ruedas motrices giran las cintas de las orugas con un chirrido característico. Los eslabones se clavan en el suelo seco de verano, arrancando pedazos de césped. La armada se pone en marcha. 70 toneladas de metal comienzan a acelerar. La tierra ya no solo tiembla, gime. Este movimiento se parece a una avalancha, lenta, ineludible, mortal. En los visores se ve el horizonte, cubierto de neblina. Allí, a varios kilómetros, espera el enemigo. Las tripulaciones están seguras, los rusos están en pánico. La vista de estos monstruos de acero, a los que no afectan los proyectiles, debería romper la voluntad de resistencia incluso antes del primer disparo. No saben una cosa. Los mapas de tanques que descansan sobre las rodillas de los comandantes quedaron obsoletos hace exactamente un día. No saben que la confianza en el blindaje les jugó una mala pasada. Miran al horizonte esperando un duelo con tanques, pero la muerte no llegará en una trayectoria plana. La muerte ya los espera. No adelante, sino abajo. Bajo la capa de tierra negra, raíces de ajenjo y hierba de campo inofensiva. La ilusión de invulnerabilidad es absoluta. 200 milímetros de acero parecen una garantía de vida. Pero las leyes de la guerra son crueles. Cuanto más complejo es el sistema,
más fácil es inutilizarlo. El Ferdinand es una obra maestra creada para una guerra ideal en el vacío, pero tendrá que enfrentarse a una realidad donde el cálculo de ingeniería se estrella contra la fuerza bruta de los explosivos. Los motores rugen, devorando litros de combustible. Los rodillos molen el polvo de la estepa. Quedan contados minutos para el primer contacto. El mecanismo está en marcha. No hay vuelta atrás. El puño de acero de la Wehrmacht se alza para golpear, sin notar que no se alza contra el adversario, sino contra su propia perdición. Mientras al otro lado del horizonte 89 gigantes de acero calientan sus transmisiones, aquí, en la franja de defensa soviética, reina un silencio antinatural y vibrante. Pero no es un silencio de paz, es la calma antes de la ejecución. La profundidad de la defensa del frente central no es de 10 ni de 20, sino de más de 300 kilómetros, de los cuales 60 son una zona continua de barreras de ingeniería. No son solo trincheras, es una cadena de montaje industrial de la muerte, diseñada con un frío cálculo matemático. Si la estrategia alemana es un golpe con un puño blindado, la respuesta soviética es una telaraña viscosa y estratificada, creada para amortiguar la energía cinética del golpe. Aquí no hay lugar para la improvisación. Cada arbusto, cada barranco y cada sendero están considerados en las cartas de fuego y los formularios de minas. La tierra está excavada, volteada al revés y rellena de explosivos como un pastel de capas. El mayor de tropas de ingenieros, Komarov, camina a lo largo de la línea que en los mapas del Estado Mayor marcan con una línea punteada roja. Bajo sus pies hay tierra negra, densa y grasa. El entorno ideal para el camuflaje. Sus hombres, los zapadores, trabajan ya por tercer día sin dormir. Sus rostros están grises por el polvo y el cansancio. Las manos en carne viva por los mangos de las palas y la madera de las cajas. Aquí no hay lugar para discursos grandilocuentes. El trabajo del zapador es un trabajo físico pesado, multiplicado por un riesgo mortal. Son trabajos de excavación donde el precio de un error es la detonación instantánea. Aumenten la densidad. La voz de Komarov suena seca, como el crujido de una rama. 2000 por kilómetro aquí no será suficiente. Los alemanes vendrán en cuña. Colóquenlas en orden de ajedrez. Paso, 1,5 metros. Camarada mayor, falta metal, responde el sargento, parado hasta la cintura en la hierba. Las TM-41 se están acabando. Pónganlas de madera, TMD-B. Les da igual sobre qué explotar, lo importante es la carga. En la tierra se depositan miles de minas. TMD-B, mina antitanque en caja de madera, primitiva, barata, terrible. Kilogramos de TNT prensado en una caja de tabla sin cepillar. En esto radica su principal ventaja táctica. Es invisible para los detectores de minas magnéticos de la Wehrmacht. Un zapador alemán puede pasar a 1 metro de ella con el dispositivo más perfecto y no escuchar la señal. La muerte aquí es analógica, desprovista de electrónica y por lo tanto indetectable. Los zapadores trabajan rápido, con precisión mecánica. Los movimientos están perfeccionados hasta el automatismo. Retirar la capa de césped, cavar un hoyo, colocar la mina, enroscar la espoleta MV5. Armar el resorte del mecanismo de combate. Devolver el césped a su lugar, camuflar con hierba. Nivelar la tierra para que no quede tierra fresca. 1 minuto después, en el lugar de la trampa mortal, vuelve a crecer un inofensivo trébol. Cuidado con la espoleta, Petrov. Sisea el teniente observando al joven soldado. El esfuerzo de activación es de 200 kilogramos. El tanque no lo notará, pero a ti te arrancará la pierna. Entendido, responde corto el soldado. Sus dedos tiemblan, pero el pasador entra en la ranura. Un clic. La mina está armada. No es solo minado, es la creación de la arquitectura del campo de batalla. Los ingenieros soviéticos no solo esparcen explosivos, canalizan el movimiento del enemigo. Los campos de minas están ubicados de tal manera que dejan a los alemanes pasos estrechos y libres de minas. Estos pasos parecen una salvación, una ruta conveniente para la maquinaria pesada. En realidad, son bolsas de fuego. Tan pronto como la columna entre en tal corredor, será golpeada por cañones antitanque desde los flancos.
y el intento de desviarse del camino llevará directamente a campos de minas de alta densidad. 3.000 minas por 1 kilómetro de frente. Una concentración nunca antes vista. La estadística dice que para cada tanque o autopropulsado alemán que avanza, aquí hay preparados varios decenas de kilogramos de TNT. Es una guerra de recursos. Por un lado, costosas aleaciones, óptica de precisión y años de entrenamiento de las tripulaciones. Por otro, TNT barato, madera y espoletas de presión simplísimas. La economía de la guerra es implacable. Para destruir el tren de rodaje de un Ferdinand que vale millones, basta una caja de madera de 15 rublos. El mayor Komarov revisa el camuflaje. Mira el campo con los ojos de un conductor alemán. ¿Qué verá a través del visor? Un campo llano, hierba alta que oculta las irregularidades. Un suelo conveniente para la maniobra de una máquina de 70 toneladas. La trampa perfecta. Los alemanes buscan direcciones peligrosas para los tanques donde hay fosos antitanque y erizos. Pero aquí la amenaza está oculta bajo sus propias narices. ¡Tercer pelotón, terminamos! La orden resuena sobre el campo. Retirada por las marcas, huella sobre huella. El que se equivoque, escribirán a casa que desapareció. Los hombres recogen las herramientas. En el aire flota el olor a tierra húmeda y tabaco. Los zapadores saben, en unas horas aquí comenzará el infierno. Pero su parte del trabajo está hecha. Han convertido estos campos en un yunque gigante sobre el cual pronto caerá el martillo alemán. Y este martillo debe romperse. A lo largo de los caminos, camuflados en las arboledas, hay pilas de cajas. Reserva. Si los alemanes rompen la primera línea, los zapadores de los destacamentos móviles de barrera lanzarán nuevos campos de minas justo frente a las orugas de los que avanzan. Es una táctica activa, minar no de antemano, sino durante el combate, bajo fuego, cortando las vías de maniobra. Komarov mira el reloj. 4 de la mañana. El sol apenas comienza a dorar las copas de los abedules. El silencio se vuelve tangible. En algún lugar allá, tras el horizonte, rugen los Maybach. Hacia acá se mueve una armada, segura de su invulnerabilidad. 89 tripulaciones creen que el blindaje la salvará. No saben que su destino ya se decidió no en un duelo de artillería, sino aquí, en el barro, por manos de gente cansada con palas. Todo el cálculo se basa en la psicología. El tanquista alemán está acostumbrado a temer al cañón, busca el destello del disparo, maniobra, exponiendo el frente. Pero la mina no dispara, no tiene señales que la delaten hasta el momento de la explosión. Golpea en el lugar más débil, en la oruga y en la panza. El blindaje allí es más delgado, y el tren de rodaje es el talón de Aquiles de cualquiera, incluso del tanque más pesado. Bueno, que Dios nos ayude, dice en voz baja el viejo suboficial, secándose el sudor de la frente. Recibamos a los invitados. Dejen las conversaciones, interrumpe el mayor. Revisen los circuitos de detonación de las cargas controladas. El campo frente a ellos parece vacío, pero bajo la capa de césped hay miles de resortes armados. Miles de percutores se congelaron a 1 milímetro de los detonadores. La amenaza oculta espera una presión de 200 kilogramos. La tierra está lista para recibir el peso del orgullo alemán. La trampa se cerró incluso antes de que la víctima entrara en ella. La física de materiales está lista para dar una lección a la economía del Reich. Una lección que costará muy caro. 5 de julio. El reloj marca las 05:30. El sol sale sobre el horizonte, iluminando el objetivo. El Sobios 1 de mayo. 89 cajas de acero se arrastran por el campo. Velocidad 20 kilómetros por hora. No es un ataque, es un desfile de fuerza. Las tripulaciones del batallón 653 se sienten dioses de la guerra invulnerables. En las miras, las trincheras rusas. La distancia se reduce, los motores trabajan al límite, devorando combustible, pero las máquinas avanzan con seguridad. La tierra aguanta, por ahora aguanta. El comandante de la máquina líder con el número táctico 501 mira por el periscopio. Adelante está despejado. Sin fortines, sin fosos antitanque. Los rusos parecen haber desaparecido. Es sospechoso, pero una orden es una orden. Solo adelante. Le ordena al conductor acelerar. 70 toneladas ganan inercia. De repente el mundo se pone al revés. No es el silbido de un proyectil.
No es un golpe en el frente, para lo cual están preparados. Es una patada sorda y monstruosa desde abajo, como si la tierra se abriera y golpeara con un martillo directamente en la panza. Un estruendo de tal fuerza que sale sangre de los oídos. La mole de varias toneladas salta como un juguete. La tripulación adentro es arrojada contra las paredes de acero. Por un segundo se apaga la luz. Cuando la vista regresa, el conductor ve cómo las agujas de los instrumentos caen a cero. Los motores rugen, pero la máquina no se mueve. Gira sobre su eje. ¿Qué fue eso?, grito en el intercomunicador. ¿Nos dieron? ¡Oruga! ¡Oruga derecha!, grita el operador de radio, mirando por la ranura lateral. Afuera se despliega un cuadro de catástrofe técnica. La explosión de la mina antitanque TMDB rompió los eslabones. Los masivos eslabones de acero, cada uno con un peso de decenas de kilogramos, se dispersaron como fragmentos de vidrio. La rueda motriz, continuando su giro, enrolla en sí misma los restos de la cinta, convirtiendo el tren de rodaje en una mezcla de metal retorcido. El Ferdinand por inercia se vuelve de costado, y en ese momento deja de ser un arma de asalto temible. Se convierte en un montón de 70 toneladas de hierro inútil. 501. Soy 502. Veo una explosión bajo el rodillo. ¡Estás parado!, crepita el éter. Estoy inmovilizado. Sector de tiro perdido. Pero esto es solo el comienzo. A izquierda y derecha se alzan fuentes de tierra negra. Uno tras otro, los gigantes de acero chocan contra un muro invisible. No es un muro de hormigón, es un muro de explosivos. El campo de minas aquí tiene una densidad monstruosa. Los zapadores de Komarov no escatimaron en TNT. La segunda máquina intenta rodear al camarada alcanzado. El mecánico tira bruscamente de la palanca, girando a la izquierda. La maniobra de un peso de 70 toneladas crea una presión colosal sobre el suelo. Y eso es fatal. Una segunda mina se activa bajo la rueda tensora izquierda. La explosión arranca el rodillo de cuajo, rompe la barra de torsión. La suspensión, calculada para cargas enormes, no resiste el golpe puntual desde abajo. El sistema único de Porsche, complejísimo, costoso, innovador, es destruido por una caja de madera con TNT. En 20 minutos de combate, el batallón pierde 9 máquinas. 9 Ferdinand se congelan en el campo como monumentos a su propia impotencia. El blindaje frontal, esos mismos 200 milímetros de los que tanto se enorgullecían los diseñadores, está absolutamente intacto. No tiene ni un rasguño. Los proyectiles rusos ni siquiera lo tocaron. Pero las máquinas están muertas. Dentro de los compartimentos de combate comienza el pánico. No es miedo al enemigo que ves, es terror ante lo que no se puede repeler. El tanquista alemán sabe cómo poner el tanque en rombo, cómo ocultar los puntos vulnerables, pero la mina no tiene balística. Le da igual qué grosor de blindaje tengas en la frente. Golpea en el vientre desprotegido. El 505 explotó, se quema, grita alguien en el éter. La tripulación abandona la máquina. Atrás, todos atrás, es un campo de minas. La voz del comandante de la compañía se quiebra en un chillido. Pero no hay a dónde retirarse. La marcha atrás en un campo de minas es un suicidio. Los mecánicos intentan girar los pesados autopropulsados y nuevas explosiones truenan bajo las orugas. Los que intentan retroceder pisan minas que pasaron por alto al avanzar. La trampa se cerró. Y aquí se manifiesta el principal error de cálculo de la ingeniería alemana. El Ferdinand no tiene ametralladora frontal. Es un cazacarros creado para duelos a largas distancias. Es ciego en el combate cercano. Tan pronto como la máquina pierde movilidad, queda indefensa ante la infantería. Los soldados soviéticos no van en ataque frontal. Trabajan en grupos de cazacarros. Ven que las bestias están inmovilizadas. La artillería comienza a trabajar por área, cortando a la infantería alemana de los blindados. Los Ferdinands se quedan solos en medio del campo. Dentro de la máquina 501 alcanzada hay olor a quemado y miedo. La transmisión eléctrica está dañada por la conmoción. Los generadores echan chispas. La tripulación de 6 personas está encerrada en una caja de acero. «Abrir escotillas, prepararse para la defensa», ordena el teniente. Entiende que ahora no son la tripulación de una máquina en ataque. Son la guarnición de un fortín pequeño,
muy costoso y absolutamente inútil. El cañón mira al cielo porque la máquina se inclinó en el cráter. Apuntar al objetivo es imposible. El poderoso cañón de calibre 88 milímetros, capaz de perforar cualquier tanque, no puede hacer nada contra un soldado de infantería que se arrastra con una botella de mezcla incendiaria en la zona muerta. Hans, mira por el periscopio. ¡Izquierda! ¡Infantería! No puedo alcanzarlos. El ángulo no lo permite. ¿Dónde está nuestra ametralladora? No tenemos ametralladora, idiota. Dispara con la pistola por la tronera. A través de las ranuras, ven cómo arden las máquinas vecinas. Aquellos a los que les detonó la munición o el combustible se convierten en antorchas. 70 toneladas de acero se ponen al rojo vivo. Si la tripulación no logra salir, se quema viva. Los que salen caen bajo el fuego cruzado de los francotiradores y ametralladores soviéticos. 20 minutos de combate tacharon años de desarrollo. El concepto de arma de asalto invulnerable se estrelló contra la realidad de la guerra de minas. Los ingenieros en Berlín calcularon la resistencia de las placas de blindaje, pero olvidaron calcular la resistencia de los nervios y la vulnerabilidad del tren de rodaje. En el campo del Sobiós 1 de mayo hay un cementerio de las esperanzas del Tercer Reich. 9 gigantes. El costo de cada uno es como el de una pequeña fábrica. Todos están fuera de servicio por medios que cuestan centavos. El éter está lleno de gritos de ayuda y maldiciones. ¡Necesitamos tractores! ¡No podemos movernos! Los tractores no pasarán. Hay minas. Salgan ustedes mismos. Es un callejón sin salida. Técnico y táctico. El Ferdinand fue creado como dominante, como depredador. Pero al perder la oruga, se convirtió en presa. Sin movimiento, su poderoso blindaje son solo paredes de una cripta. Su largo cañón, un tubo inútil. Las minas soviéticas hicieron lo que no pudieron hacer los cañones. Privaron al enemigo de maniobra. Convirtieron la guerra de motores de maniobra en una carnicería posicional, donde los alemanes no tienen ventaja. La máquina 501 se estremece por la explosión cercana de un proyectil de alto explosivo. La artillería soviética comienza a afinar la puntería sobre objetivos inmóviles. Ahora es un tiro al blanco. Simplemente tiro de polígono a blancos parados. El teniente mira los manómetros. La presión del aceite está en 0. La transmisión está muerta. Apaga los motores, dice en voz baja. Cuida las baterías. Vamos a estar aquí mucho tiempo. El ruido de los motores se apaga. Llega un silencio terrible, roto solo por los golpes de los proyectiles afuera. La tripulación está sentada en la penumbra. Se sienten traicionados. Traicionados por su mando, que los envió a campos de minas sin reconocimiento. Traicionados por los diseñadores, que no les dieron una ametralladora. Traicionados por su fe en la técnica. La ilusión de superioridad se disipó junto con el humo de la primera explosión. Solo quedó la física desnuda. 70 toneladas de peso muerto en medio de la estepa rusa. Cuartel General del 9º Ejército de Campo de la Wehrmacht, 12 de julio. Aquí no hay estruendo de explosiones ni olor a carne quemada. Aquí huele a café sucedáneo, tabaco caro y tinta de imprenta de informes frescos. El silencio de las oficinas es engañoso. Precisamente aquí, sobre mapas a escala 1 a 50.000, ocurre la fijación de la derrota. No táctica, sino sistémica. El coronel general Walter Model está de pie junto a la mesa. Lo llaman el bombero de Hitler por su habilidad para estabilizar situaciones desesperadas. Pero ahora mira documentos que no se ajustan a la lógica de la guerra habitual. Ante él yace el informe del Regimiento de Cazacarros 656. Las cifras son secas, negras sobre blanco, pero gritan sobre una catástrofe. Informe las pérdidas de los Ferdinands. La voz de Model es sorda, desprovista de entonación. No pregunta, exige confirmación de lo imposible. 33 máquinas perdidas irremediablemente, o requieren reparación en fábrica, señor coronel general. Es el 37% de la lista del regimiento. El oficial de operaciones pronuncia las palabras con precisión, tratando de no mirar a los ojos al comandante. Model toma un lápiz. Empieza a contar. No personas, no tripulaciones. Cuenta Reichsmarks.
La guerra para él es ante todo contabilidad de recursos. Un Ferdinand son 300.000 marcos. Son cientos de toneladas de cobre escaso en los bobinados de los generadores eléctricos. Son aditivos de aleación, molibdeno y níquel, de los que al Reich casi no le quedan. Son miles de horas hombre de trabajadores altamente calificados en Austria. ¿Causa de las pérdidas? El lápiz en la mano del general se detiene. ¿Artillería de calibre 152 milímetros? ¿Impactos directos de bombas de aviación? Negativo. La causa principal son los campos de minas y el posterior remate por la infantería. El lápiz se rompe con un crujido seco. En ese sonido está todo el absurdo de la situación. La industria alemana creó una obra maestra tecnológica, una máquina invulnerable a los proyectiles. Los diseñadores previeron todo: el grosor del blindaje, los ángulos de inclinación, la óptica. Crearon el asesino de tanques perfecto, pero no previeron la economía de la guerra. Model se acerca al mapa. No ve una línea de frente, sino un informe financiero. 33 Ferdinands destruidos son casi 10 millones de marcos convertidos en chatarra en 12 días. ¿Con qué respondieron los rusos? Con cajas de madera con TNT. El costo de producción de una mina TMDB es de unos 15 rublos. En conversión a moneda alemana, miserables centavos. Es un intercambio asimétrico que es imposible ganar. Para inutilizar la complejísima transmisión del Ferdinand que ensamblaron los mejores ingenieros de Viena, bastan 5 kilogramos de explosivos colocados en la tierra por un campesino analfabeto. El coeficiente de eficiencia tiende al infinito a favor de los rusos. Esto no es guerra, es despilfarro, pronuncia Model, dirigiéndose al vacío. Cambiamos oro por acerrín. En el cuartel general se impone un pesado silencio. Los oficiales entienden. La doctrina de la superioridad cualitativa se desmorona. La idea de que un supertanque vale por 10 comunes funciona solo en el polígono. En el barro real del arco de Kursk, un supertanque se detiene con una mina barata. Y luego, inmovilizado, lo queman con botellas con gasolina que cuestan aún menos. Señor general, las compañías de reparación informan sobre la imposibilidad de evacuación. Continúa el ayudante. El peso de las máquinas no permite usar tractores estándar. Se requiere un enganche de 5 vehículos semioruga de 18 toneladas. En terreno minado es imposible. Nos vemos obligados a volar la técnica dañada con nuestras propias manos. Model asiente. Es otro artículo de gastos en su sombría contabilidad. Un callejón sin salida logístico. El Ferdinand es tan pesado que su avería equivale a su destrucción. Los rusos ni siquiera necesitan volarlo por completo. Basta romper la oruga y el ejército alemán hará el resto. La tripulación colocará una carga en la recámara del cañón y se irá, dejando al enemigo un montón de metal de 70 toneladas. Es el colapso del plan de negocios de la Operación Ciudadela. Se apostaba a romper la defensa gracias a la invulnerabilidad de la nueva técnica. Pero la invulnerabilidad resultó ser una ficción. El blindaje aguanta el golpe, pero el tren de rodaje no. Y un tanque sin movimiento no es un activo, es un pasivo, es capital muerto. Preparen un informe para Berlín. Model arroja el lápiz roto. Escriban la verdad. El arma maravillosa es efectiva solo hasta la primera mina. Perdemos unidades de élite no en combate, sino en trampas de ingeniería. El recurso del tren de rodaje no corresponde a las condiciones del frente oriental. El oficial escribe rápidamente. La pluma raspa el papel. Y agregue, la voz del general se vuelve helada, que si los rusos producen minas a la misma velocidad con la que perdemos tanques, para el otoño no tendremos con qué luchar. En esa oficina, lejos de la primera línea, ocurre la toma de conciencia de la derrota estratégica. Alemania invirtió millones en la creación de ejemplares únicos del arma absoluta. La Unión Soviética invirtió recursos en la producción masiva de medios primitivos de contrarresto. En la balanza de la historia, la muerte barata, tosca y masiva pesó más que la exclusiva, elitista y cara. Model mira por la ventana. Entiende que la batalla está perdida no porque a los soldados les faltara coraje, sino porque la economía del Tercer Reich no resistió el choque con la industria minera soviética. Cada máquina perdida es un agujero en el presupuesto que no hay con qué tapar. Las fábricas de Porsche necesitan meses para construir un nuevo Ferdinand. Las fábricas soviéticas necesitan minutos para armar una nueva mina. Pueden retirarse.
Lanza al general. El ayudante desaparece tras la puerta. Model se queda a solas con las cifras. 33 máquinas. 37%. No es solo estadística de pérdidas, es una sentencia al aventurerismo técnico. La fe en que el genio de la ingeniería puede vencer las leyes de los grandes números resultó ser un error. Y por ese error, justo ahora en las estepas cerca de Poniri, pagan con sus vidas los tanquistas alemanes, encerrados en sus máquinas locamente caras e inútiles. Y mientras tanto, mientras el Estado Mayor alemán calcula las pérdidas, a 1000 kilómetros de allí, el volante de la industria soviética apenas comienza a ganar revoluciones. La respuesta de Moscú a la calidad alemana será simple y terrible en su masividad. La contabilidad estalinista funciona con otros principios. Moscú, Kremlin, el despacho del comandante supremo. Aquí no se escucha el cañoneo, pero es aquí donde se determina el ritmo con el que latirá el corazón de la guerra. Joseph Stalin tiene en sus manos el informe del comandante del Frente Central, Konstantin Rokossovsky. El papel es grueso, el texto mecanografiado está marcado con claridad, pero lo principal en este documento no es la fuente, sino los porcentajes. El líder subraya con lápiz rojo una cifra: 80%. Exactamente esa cantidad de blindados alemanes modernos, incluidos los autopropulsados pesados Ferdinand, ha sido puesta fuera de combate no en duelos directos de tanques, sino en campos de minas. En el despacho hay silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pie. Stalin deja el lápiz y mira al comisario del pueblo de municiones, Boris Vanikov. La mirada es pesada, evaluadora. Es la mirada del director general de una enorme corporación que acaba de encontrar una vulnerabilidad crítica en la estrategia del competidor. Camarada Vanikov, la voz de Stalin es tranquila, pero en ella suena metal. ¿Ve estas cifras? Los alemanes apostaron a productos únicos. Nos trajeron un zoológico que cuesta millones, y nosotros les rompemos la columna con simples cajas de madera. Afirmativo, camarada Stalin. La efectividad de las barreras de ingeniería superó las expectativas. Responde el comisario. Está firme, listo para anotar. Stalin se levanta y se acerca al mapa. Si el enemigo teme a las minas, debemos darle minas. Debemos inundar el frente con ellas de tal manera que el soldado alemán tema dar un paso incluso para ir al baño. ¿Cuántas producimos ahora? 1,5 millones de unidades al mes de todos los tipos, camarada Stalin. Poco. Se necesitan 3 millones al mes. Considere esto una decisión del Comité Estatal de Defensa. Plazo: ayer. No es una petición. Es una orden de reestructuración de ramas enteras de la industria. En ese momento en Moscú se pone en marcha el mecanismo de la guerra total, donde la cantidad se transforma en calidad de destrucción. El Estado Mayor hace una elección estratégica. En lugar de una respuesta simétrica, intentar crear su propio supertanque aquí y ahora, la Unión Soviética responde asimétricamente, con un tsunami industrial de explosivos baratos. Las fábricas de los Urales, Siberia y la región del Volga reciben nuevas asignaciones. Los directores de las empresas se secan en sudor frío al leer los telegramas de Moscú. Aumentar la producción de carcasas TMD-B al doble. Pasar los talleres número 5 y 6 a régimen de 24 horas. Envío de trenes por corredor verde. Retaguardia profunda. Fábrica número 15. El taller parece un hormiguero. Aquí no hay alta cultura de ingeniería en el sentido alemán. Aquí no hay limpieza estéril. Aquí hay un denso olor a TNT, aserrín de madera y cuerpo sin lavar. La gente trabaja en 3 turnos. El turno dura 12 horas, pero a menudo los trabajadores no se van a casa, sino que duermen junto a las máquinas, sobre cajas con productos terminados. Junto a la cinta transportadora hay mujeres y adolescentes. Los hombres están en el frente o en la metalurgia pesada. Aquí, en el ensamblaje de la muerte, se necesitan dedos ágiles, no fuerza bruta. «Masha, vamos más rápido», grita el jefe de sección, superando el ruido del transportador. «El plan se quema. El frente espera». «No alcanzo, Iván Kuzmich. Las espoletas vienen con defectos. La rosca está dura», responde la chica, cuyas manos están teñidas de amarillo hasta el codo por el explosivo venenoso.
Gira como puedas. Si no entra, usa el martillo. Es una mina, no un reloj. Solo tiene que funcionar una vez. En este diálogo está toda la esencia de la filosofía de producción soviética en tiempos de guerra. El ingeniero alemán pulirá la pieza hasta la micra, logrando el funcionamiento perfecto del mecanismo. El maestro soviético sabe, la vida útil de la mina es una pulsación. No necesita ser bonita, no necesita ser duradera, solo necesita explotar. El procesamiento tosco, tolerancias en milímetros, materiales baratos, todo esto no son fallos, son características. Esto permite producir productos en tiradas millonarias. Los talleres de carpintería que ayer hacían muebles ahora producen miles de carcasas de madera. Las plantas químicas cocinan TNT y amonal por toneladas. Es una verdadera cadena de montaje de la muerte. Mientras en Alemania, Ferdinand Porsche espera el suministro de cobre escaso para un motor eléctrico, en la Unión Soviética salen de la línea 10.000 minas. La economía de la guerra entra en su fase más cruel. La batalla no es solo en el arco de Kursk, es en los talleres. ¿Cuántas cajas por turno?, pregunta el organizador del partido de la fábrica. 5.000, ronca el jefe del taller. Sus ojos están rojos por el insomnio. Tienen que ser 6. Los alemanes trajeron nueva técnica. Los muchachos escriben que el blindaje es grueso. El proyectil no entra. Solo golpear por debajo de la panza. Vamos, aprieten. Y aprietan. La producción crece exponencialmente. 3 millones de minas al mes. Son 100.000 minas al día. Si se ponen en una línea, se puede rodear el frente varias veces. Es la respuesta de cantidad a calidad. El Ferdinand alemán es la cima de la maestría individual, un producto único que requiere mantenimiento, repuestos, combustible. La mina soviética es un soldado sin rostro que no pide comida, no duerme y espera pacientemente su hora. Los nudos ferroviarios están atiborrados de convoyes. Al oeste van trenes con discretas cajas grises. En los documentos pasan como carga especial, pero cada vagón son miles de rodillos y orugas potencialmente arrancados. Stalin en el Kremlin vuelve a mirar los informes. El gráfico de producción sube. «Bien», dice, encendiendo su pipa. Que su arma maravillosa se atragante con nuestra madera. La estrategia está aprobada definitivamente. Minar cada metro sospechoso. Crear tal densidad de barreras que la misma tierra bajo los pies de los alemanes se convierta en enemigo. No es la hazaña heroica de un solitario con una granada. Es una destrucción organizada industrialmente, puesta en flujo. En las fábricas nadie piensa en alta estrategia. Allí piensan en la cuota de producción. «¡Otra carretilla! ¡Carguen!», ordena el capataz. Las cajas de madera con la marca negra TMDB se apilan. Pronto estarán en la tierra negra de la región de Oriol. Pronto se encontrarán con las orugas fundidas en las fábricas de Krupp, y en esta disputa ganará el que tenga más. El volante está girando. La Unión Soviética convierte su territorio en una pista de obstáculos insuperable. La apuesta alemana por la guerra relámpago y la superioridad técnica se estrella no contra el genio de los comandantes, sino contra la estadística despiadada de la producción en masa. 3 millones de muertes al mes. Tal precio no lo puede pagar ningún ejército del mundo, ni siquiera un ejército armado con Ferdinands. Berlín. Ministerio de Armamento y Municiones. Aquí, a miles de kilómetros de la estepa ardiente, la guerra se ve diferente. No es barro y sangre, sino el silencio de alfombras, el susurro del papel y el sonido de las teclas de los aritmómetros. El ministro del Reich, Albert Speer, está sentado en un amplio escritorio de roble teñido. Ante él no hay mapas operativos, sino informes económicos. Y estos informes matan la fe en la victoria más rápido que cualquier informe del frente. En la oficina hay olor a tabaco caro y ozono de los ventiladores funcionando. Speer toma la regla de cálculo. Su cerebro de arquitecto y administrador, intenta encontrar justificación a los gastos. Pero las cifras son testarudas, no ceden ante la propaganda. Sobre la mesa yace el informe de explotación de los cazacarros pesados Ferdinand. Speer mira la columna «Gasto de recursos». Es una locura, dice en voz baja.
Enfrente está sentado un coronel de la Dirección de Armamento de las Fuerzas Terrestres. Su rostro es impenetrable, pero en los ojos se lee el cansancio. Señor ministro del Reich, la efectividad del cañón está confirmada. La distancia de destrucción... Deje la lírica para los periódicos, interrumpe Speer. Mire esta cifra. Despliega la hoja. El costo de un tanque ruso T-34 destruido por la tripulación de un Ferdinand le cuesta al erario 6 veces más caro que si ese tanque lo hubiera destruido un Panzer. 6 veces, coronel. Disparamos con lingotes de oro a blancos de madera. Pero el doctor Porsche afirma que las pérdidas se deben a una aplicación táctica incorrecta. Las máquinas fueron lanzadas a campos de minas sin apoyo de infantería. El doctor Porsche es un diseñador genial que vive en un mundo ideal. La voz de Speer se vuelve dura. Creó una máquina para condiciones de laboratorio, y la guerra es en el barro. En esa oficina se firma la sentencia no solo a un modelo concreto de blindado. Aquí ocurre el colapso de toda una filosofía de ingeniería. Ferdinand Porsche, el favorito del Führer, el hombre que regaló al mundo el escarabajo, creó un monstruo tecnológico. Sus ambiciones exigían innovaciones por el bien de las innovaciones. Transmisión eléctrica, genial. 2 motores, impresionante. Pero en condiciones de guerra total y escasez de recursos, esta genialidad se vuelve criminal. Speer se levanta y se acerca a la ventana. Berlín vive su vida, pero la sombra de la catástrofe ya se cierne sobre la ciudad. Cobre, dice, mirando a la calle. En cada Ferdinand hay cientos de kilogramos de cobre escaso para los motores eléctricos. Quitamos las campanas de las iglesias, recolectamos utensilios de cocina para enrollar bobinas para estos generadores. Y luego, estos generadores se queman porque el sistema de refrigeración no está calculado para el polvo ruso. Esto no es guerra, es sabotaje, pagado del presupuesto estatal. El diálogo en la oficina pasa al plano del cálculo frío. ¿Qué haremos con los chasis restantes?, pregunta el coronel. En la fábrica Nibelungenwerke todavía hay stock. Ningún Ferdinand nuevo, corta Speer. Cerrar el programa, reequipar las máquinas restantes o enviarlas a fundición. No podemos permitirnos el lujo de producir técnica que se rompe bajo su propio peso. Es el fin de una era. La era en que el diseñador era un artista, un creador cuya voluntad estaba por encima de la realidad. Porsche creía que la tecnología lo resolvía todo. Convenció a Hitler de que 90 máquinas, invulnerables a los proyectiles, cambiarían el curso de la guerra. Se equivocó. La guerra no la gana el que tiene el blindaje más grueso, sino aquel cuyo tanque es más fácil de reparar en el campo con un mazo. Speer vuelve a la mesa, toma una pluma roja y pone una firma amplia en el documento. Transmita a Porsche que sus experimentos han terminado. A partir de este momento el criterio es uno: tecnologicidad y bajo costo. Si un tanque no puede ser ensamblado por fuerzas de trabajadores poco calificados, ese tanque no nos sirve. Detrás de este procedimiento burocrático se esconde la tragedia personal de un gran ingeniero. Ferdinand Porsche es apartado de la influencia real. Su criatura, su orgullo, es reconocida como una rama muerta de la evolución. La máquina fue asesinada no solo por la mina soviética, fue asesinada por el presupuesto, fue asesinada por la logística, fue asesinada por el sentido común. Por cierto, el coronel recoge los papeles. Del frente informan que las tripulaciones no tienen ametralladoras. La infantería de los rusos se acerca mucho. Speer sonríe amargamente. Una máquina que cuesta 300.000 marcos, indefensa ante un soldado con una granada. Es el mejor monumento a nuestra estupidez. Porsche se entusiasmó tanto con la lucha contra los tanques que se olvidó de las personas. En los pasillos del ministerio, la noticia se propaga rápido. El proyecto Tigre Porsche, base para el autopropulsado, está definitivamente enterrado. La máquina burocrática del Reich, chirriando con sus engranajes, gira hacia la simplificación. Pero el tiempo ya se ha perdido. Los recursos gastados en la creación de 90 colosos de acero ya no se recuperarán. Cobre, acero, combustible, todo eso quedó ardiendo en las estepas cerca de Kursk. Speer entiende, es el principio del fin. Si la escuela de ingeniería alemana, la mejor del mundo, comienza a perder la competencia de eficiencia, significa que la guerra está perdida estratégicamente.
El Ferdinand se convirtió en el símbolo de ese error, voluminoso, complejo, caprichoso. Un titán con pies de barro. Siguiente informe, ordena Speer. La puerta se cierra. El tema está cerrado. En la historia de la técnica se pone un punto final, pero para aquellos que ahora están sentados dentro de esas máquinas en el frente oriental, la decisión burocrática no cambia nada. Todavía están allí, todavía creen en su técnica, sin saber que en Berlín ya los dieron de baja como activo no líquido. Sus vidas ahora son solo una línea en la columna de pérdidas, y esa columna sigue creciendo a cada hora. Y en algún lugar en el polígono de Kubinka, cerca de Moscú, los ingenieros soviéticos ya se preparan para dictar su veredicto al ejemplar capturado. Y este veredicto sonará no como un informe contable, sino como la sentencia de un fiscal. El encuentro de dos escuelas, la arquitectónica alemana y la funcional soviética, es inevitable. Y ocurrirá no en el papel, sino sobre el blindaje. Polígono de pruebas e investigación de técnica blindada en Kubinka. Aquí, lejos del humo del frente, el aire es limpio y transparente. Pero la tensión aquí no es menor que en la primera línea, solo que la naturaleza de esta tensión es distinta, intelectual. Frente al hangar hay un trofeo, un auto propulsado con el número táctico 501, capturado prácticamente intacto. La tripulación lo abandonó cuando las orugas se atascaron en la arena y los motores se sobrecalentaron. Ahora este coloso de acero no es una amenaza, sino evidencia física. Objeto de investigación. Alrededor de la máquina camina un grupo de personas en trajes civiles y uniformes militares sin insignias. Entre ellos destaca la figura de Alexander Morozov, diseñador jefe del tanque T-34. No mira al Ferdinand con miedo. Lo mira como un cirujano a un tumor, con interés profesional y fría indiferencia. En sus manos no hay armas, solo una libreta y una regla de cálculo. Morozov se acerca a la placa frontal. Pasa la palma por la superficie cementada. Metal frío. 200 milímetros. Pronuncia sin volverse. Mas la inclinación no es blindaje. Es una muralla de fortaleza. Un proyectil de calibre 76 milímetros deja una abolladura de 2 milímetros de profundidad. Comenta el ingeniero balístico parado al lado. Para perforar esto necesitamos traer un cañón naval. Morozov asiente. Reconoce el hecho. Los alemanes crearon un escudo impenetrable. Pero no le interesa el escudo, sino el precio que pagaron por él. Rodea la máquina examinando el tren de rodaje. 6 rodillos de apoyo por lado. Carros dobles. Las barras de torsión cedieron bajo el peso monstruoso. Incluso aquí, en el suelo firme del polígono, la máquina parece hundirse en la tierra. Quiere detenerse. La gravedad para ella es un enemigo tan grande como la artillería. Abran el compartimento de transmisión, ordena el diseñador. Los mecánicos levantan con dificultad la pesada placa blindada. A la vista aparecen las entrañas de la bestia. No es el compartimento del motor de un tanque, es una central eléctrica. 2 generadores Siemens, una maraña de cables gruesos en aislamiento de goma, masivos motores eléctricos en la popa, brillo de cobre. Un sistema complejo de relés e interruptores. Los ingenieros se inclinan sobre la escotilla. Se escucha un silbido de sorpresa. Mire esto, Alexander Alexandrovich. Uno de los tecnólogos señala el bobinado. Cobre electrotécnico de la más alta pureza. Aquí hay cientos de kilogramos. De una sola máquina se puede hacer el cableado para todo un barrio de casas residenciales. Transmisión eléctrica, constata secamente Morozov. Hermoso, elegante. Marcha suave, giro en el lugar. La cumbre del pensamiento de ingeniería. Hace una pausa, y en esa pausa suena la sentencia. Pero ¿cómo se repara esto en el campo? La pregunta queda en el aire. La escuela de diseño soviética profesa la religión de la simplicidad. El tanque debe repararse con un mazo y una llave de 32 en el barro, bajo la lluvia, por manos de un tractorista de ayer. Aquí se necesita un laboratorio. Se necesitan electricistas calificados, se necesitan boxes secos, se necesitan repuestos escasos. No es una máquina para la guerra. Morozov cierra la libreta. Es un monumento a la soberbia técnica. Apostaron a la perfección abstracta, olvidando la realidad.
Camarada diseñador jefe, pero funciona, objeta el joven ingeniero. En el polígono mostró excelentes cualidades de marcha. En el polígono, corta duramente Morozov. ¿Y en combate? ¿Qué pasará si se quema un relé? Se detendrá toda la máquina. 70 toneladas de carga muerta. Para evacuar tal mole se necesitan 5 tractores. ¿Y dónde conseguirlos en combate? El diálogo pasa a una discusión de 2 filosofías. La filosofía alemana. Crear una herramienta ideal que supere a todos los análogos en características. La filosofía soviética. Crear una herramienta confiable que se pueda producir por miles y reparar sobre la rodilla. Morozov golpea con los nudillos el costado del Ferdinand. Sonido sordo, denso. ¿Saben qué veo?, pregunta a sus colegas. Veo un callejón sin salida. Se toparon con el techo de peso. No se puede aumentar más el blindaje, los puentes no aguantarán. No se puede complicar la construcción, la industria no podrá. Este Ferdinand es su canto del cisne. Los ingenieros se meten dentro de la cabina. Estrechez. A pesar de las enormes dimensiones externas, adentro la tripulación no puede moverse. La enorme parte trasera del cañón ocupa la mitad del volumen. Al cargador no se le envidia aquí, refunfuña el balístico, tratando de escurrirse hacia la mira. La vaina es larga, pesada, y no hay lugar. La ergonomía fue sacrificada por la protección. El veredicto de la comisión es cruel e inequívoco. En el informe que llegará a la mesa de Stalin no habrá elogios sobre el genio alemán. Habrá cifras secas de laboriosidad. Los costos laborales para la producción de un autopropulsado Ferdinand son equivalentes a la producción de 10 tanques T-34. Es la matemática de la victoria. Es mejor tener 10 tanques simples, de los cuales 3 se quemarán, pero 7 romperán la defensa, que un tanque ideal que se atascará en un barranco por la rotura de un condensador de centavos. La complejidad es el enemigo, resume Morozov, bajando del blindaje a la tierra. En la guerra gana aquel cuya técnica vive más tiempo en condiciones de falta de suministros. Esta bestia morirá sin servicio técnico en una semana. No necesitamos copiar esto. Necesitamos buscar formas de destruir esto. La inspección ha terminado. El trofeo se queda parado en el hormigón, majestuoso, poderoso y absolutamente sin sentido en su complejidad. Los ingenieros soviéticos se van a la oficina de diseño. No harán su propio Ferdinand, harán el IS-2. Un tanque que pesará 46 toneladas, tendrá un cañón más grande que el alemán, 122 milímetros, y que se podrá reparar en cualquier bosque. El choque de las escuelas de ingeniería terminó con la victoria total del funcionalismo sobre el perfeccionismo. El Ferdinand demostró que se puede crear una caja invulnerable, pero no se puede obligar a ganar la guerra. La guerra es caos, y los sistemas complejos no sobreviven en el caos. Sobrevive lo que es más simple, lo que es más confiable, lo que es más tosco. La tarde cae sobre el polígono. El metal enfriándose del autopropulsado alemán crepita. Es el sonido de la derrota, incrustado en los planos desde la etapa de diseño. El diseñador Porsche quería sorprender al mundo con tecnologías. El diseñador Morozov quería darle al ejército un arma. La diferencia de objetivos determinó el resultado. El titán alemán resultó ser un coloso con pies de barro, incapaz de sobrevivir al choque con el barro ruso y la lógica rusa de la guerra. Y mientras los ingenieros escriben informes, en el frente comienza la agonía de aquellas máquinas que aún quedaron en servicio. No les espera una pensión honorable en un museo, sino una muerte larga y dolorosa en los caminos de la retirada. Julio da paso a agosto, y la estepa polvorienta se convierte en un pantano empapado por las lluvias. La operación Ciudadela se ahogó. La Wehrmacht comienza el retroceso hacia el oeste. Para una división de tanques, la retirada es una maniobra compleja. Para los batallones 653 y 654 es una agonía logística. Los caminos de la región de Oriol se convierten en un cementerio para máquinas que ayer se consideraban la corona de la creación. La orden de retirada suena como una sentencia. Girar 70 toneladas en el barro es una tarea al límite de las posibilidades de la transmisión. Los motores eléctricos, calculados para cargas pico, no soportan la marcha. El recurso del tren de rodaje del Ferdinand es una distancia de combate de velocidad, no un maratón de retirada.
Cada 100 kilómetros de recorrido requieren el cambio de rodillos y mantenimiento de los generadores, pero no hay tiempo para mantenimiento. Los tanques soviéticos cuelgan de la cola. Una columna de cazacarros pesados se arrastra hacia un cruce sobre un pequeño río sin nombre. El puente es de madera, sobre pilotes. Está calculado para carros tirados por caballos y camiones Opel Blitz, máximo para un tanque medio de 25 toneladas. En la entrada al puente hay un mayor del servicio de ingenieros. Agita las manos, cruzándolas sobre la cabeza. ¡Alto! ¡Atrás! ¡El puente no aguantará! ¡Busquen un vado! ¿Qué vado al diablo? Se asoma de la torreta del comandante el teniente primero. La profundidad es de 2 metros. Se me inundarán los generadores. Es una máquina eléctrica, idiota, no sabe nadar. El diálogo es corto, lleno de insultos y desesperación. No hay opción. O arriesgarse y pasar por la frágil cubierta, o abandonar la máquina en la orilla. El conductor pone la marcha baja. 70 toneladas de metal se arrastran lentamente sobre los troncos. La madera gime. Ese sonido es más fuerte que el trabajo de los motores. Los pilotes se hunden en el limo. La primera máquina pasa, apenas rozando la barandilla con las orugas. La segunda va detrás, demasiado rápido. Resonancia. El crujido de las vigas rompiéndose parece un disparo. La parte trasera del autopropulsado se hunde. El cañón se alza al cielo como la trompa de un elefante moribundo. La máquina cae al agua, rompiendo la columna vertebral del cruce y bloqueando el camino a los demás. Es el final de la ruta. Para los que quedaron en la otra orilla, la trampa se cerró. A lo largo del camino hay gigantes abandonados. No tienen daños de combate. El blindaje está intacto, pero están muertos. Se acabó el combustible. Los 2 motores Maybach consumen litros de gasolina a una velocidad monstruosa. En 100 kilómetros de camino fuera de carretera, el Ferdinand se bebe hasta 1000 litros de combustible. Los camiones cisterna arden en algún lugar de la retaguardia bajo los golpes de los aviones de ataque Il-2. La tripulación de la máquina número 602 está parada alrededor de su casa de acero. El mecánico se limpia las manos con un trapo que es más negro que la tierra bajo sus pies. La transmisión se atascó. Su voz está vacía. El rodamiento del motor eléctrico izquierdo se desmoronó. No puedo arreglar esto en el campo. Se necesita una grúa para quitar la placa blindada del techo. Se necesita un rotor nuevo. No tenemos grúa, Hans. Solo tenemos cargas de TNT, responde el comandante. Es el momento más terrible para un tanquista. Matar a su máquina. No en combate, no en la furia de la lucha, sino fríamente, metódicamente, con sus propias manos. El Ferdinand es un organismo complejísimo que requiere un séquito. Necesita tractores, necesita talleres móviles, necesita plataformas. Cuando la infraestructura se derrumba, el rey muere de hambre y enfermedades. La evacuación de un autopropulsado dañado requiere un enganche de 5 tractores de 18 toneladas. 5 tractores para un monstruo. En condiciones de retirada pánica, es imposible reunir tal tren. Los tractores los necesita la artillería, los necesita la infantería. Nadie dará 5 máquinas para salvar una, aunque sea muy cara. La aritmética de la retirada es cruel. Salvan lo que puede moverse solo. Pon la carga en la recámara, ordena el oficial. El cargador, un joven que hace una semana acariciaba con orgullo la parte trasera del cañón de 88 milímetros, ahora mete con manos temblorosas bloques de explosivo en ella. La mecha es corta, señor teniente. Tenemos 2 minutos. Suficiente para correr. Enciende. Corren lejos de la máquina, tropezando en los baches. La explosión es sorda, visceral. Ocurre adentro. 200 milímetros de blindaje amortiguan la onda expansiva, no dejándola salir. Dentro del casco se forma una presión de miles de atmósferas. La recámara del cañón se convierte en metralla, moliendo la óptica, la estación de radio, los instrumentos de control. A través de las escotillas abiertas sale una nube de humo negro. La máquina externamente queda entera, pero por dentro está destripada. Es un cascarón vacío. Un ataúd de acero del cual expulsaron el alma. El camino de la retirada está sembrado de tales carcasas. Los equipos de trofeos rusos que irán detrás encontrarán decenas de Ferdinands absolutamente enteros a la vista, sin perforaciones, simplemente abandonados,
simplemente rotos, simplemente quedados sin gasolina. Es un cementerio de ambiciones. Aquí yace la fe en que la técnica es más importante que la logística, que un supertanque puede luchar sin retaguardia. El teniente primero alemán Knirim mira el mapa. Hasta los suyos faltan 40 kilómetros, a pie, por el barro. Alrededor es el caos. Cerca se escucha el chirrido de las orugas de los T-34. Los tanques rusos, simples, toscos, con las orugas flojas, avanzan. No se rompen. Y si se rompen, los arreglan con un golpe de mazo y una mala palabra. Y su obra maestra tecnológica está en la cuneta, convertida en un montón de metal inútil por su propia tripulación. «Maldito peso», susurra el mecánico mirando la carcasa ardiendo. «Es demasiado pesada para esta tierra. Esta tierra no la acepta». Deja la filosofía, gruñe el comandante. Toma la ametralladora. Ahora somos infantería. La transformación de la élite de las tropas de tanques en infantería común ocurre instantáneamente. Al quitarse los cascos y tomar las carabinas en las manos, se vuelven trozos de carne vulnerables. El blindaje ya no protege. La ilusión de seguridad que daban los 200 milímetros de acero desapareció. La pesadilla logística se vuelve realidad. La retirada muestra el verdadero precio de la complejidad. Cada pieza compleja es un riesgo. Cada tonelada de peso extra es una sentencia. El ejército alemán pierde no solo técnica, pierde el ritmo, pierde la fe en sus armas. Los soldados que pasan junto a los Ferdinands explotados por los suyos desvían la mirada. Esto desmoraliza más fuerte que la vista de un tanque alcanzado. Un tanque alcanzado es una muerte honesta en combate. Un tanque explotado por su propia tripulación es un símbolo de impotencia, símbolo de que el sistema falló. La lluvia se intensifica, lavando el hollín del blindaje de los gigantes muertos. El agua inunda los compartimentos del motor, mezclándose con aceite y ceniza. La transmisión eléctrica única, que costó millones, se oxida bajo el cielo ruso. Y las personas que manejaban estas máquinas caminan hacia el oeste, dejando a sus espaldas las ruinas humeantes de su autoconfianza técnica. Delante tienen lo desconocido, y el miedo. El miedo que antes amortiguaba el grueso blindaje, ahora nada lo contiene. Y este miedo comienza a penetrar en las almas, preparando el terreno para la última y más terrible tragedia. La tragedia del hombre encerrado en una trampa ardiente, cuando la técnica traiciona definitivamente a su creador. Espacio interior del autopropulsado con número 502. Estrecho, sofocante, impregnado de olor a miedo y aceite procesado. Aquí, tras el blindaje de 200 milímetros, el mundo se reduce al tamaño de una casamata. El comandante del cañón, suboficial Kurt Knirim, mira la parte trasera del cañón. Hace una semana, en el desfile antes de la ofensiva, este acero le parecía garante de la inmortalidad. Acariciaba el metal frío y creía que estaba sentado en el punto más seguro de Europa. Ahora entiende, no es una fortaleza, es una celda de condenados a muerte. La ventilación no da abasto. Los motores eléctricos, ubicados en la popa, se calientan tanto que las suelas de las botas comienzan a derretirse. El aire es denso, pesado. En él flota una suspensión de cordita después de los disparos. Cada respiración cuesta trabajo. 6 hombres de la tripulación están encerrados en un volumen de varios metros cúbicos. Sus rostros están negros por el hollín, los ojos inflamados. La euforia de los primeros días, cuando disparaban a los tanques rusos desde 2 kilómetros, desapareció sin dejar rastro. Solo quedó el temblor animal y la espera del final. Afuera estruendo. Otro proyectil soviético rebota en la placa frontal. El sonido del golpe adentro se percibe como el golpe de una campana en la que tú eres el badajo. Los oídos se tapan. La vibración pasa a través de los huesos. ¡Se acercan más!, grita el cargador. Sus manos tiemblan cuando intenta introducir el proyectil en la recámara. «No veo a la infantería. ¿Dónde está nuestra cobertura?» «Cállate y trabaja», ladra Knirim, aunque él mismo apenas contiene el pánico. Se pega al periscopio. La visión es terrible. Las estrechas ranuras de los visores dan solo una imagen fragmentada del infierno afuera. El Ferdinand es ciego. A izquierda y derecha hay zonas muertas. La infantería rusa lo sabe. Se arrastran por la tierra, pegándose a la hierba,
desapareciendo del campo de visión de la óptica. Nirim ve una sombra lanzarse hacia la popa. «¡Infantería atrás!», grita. «¡Encender ventiladores en reversa!». Pero es tarde. Golpe sordo contra la rejilla del motor. Sonido de vidrio roto. Y de inmediato, un zumbido. No es el zumbido del motor, es el zumbido de las llamas. Una botella con mezcla incendiaria. El arma más simple del proletariado contra la cima del pensamiento de ingeniería. El líquido inflamable corre hacia abajo, sobre los bloques de cilindros calientes de los Maybach. Destello. El sistema de extinción de incendios debería activarse automáticamente. Los sensores de temperatura deberían dar la señal y los cilindros con bromuro de metilo deberían inundar el compartimento con espuma. Deberían. Nirim mira la lámpara de control. No enciende. La electrónica falló. La compleja red de cables que envuelve la máquina está cortada en algún lugar por una esquirla o simplemente se quemó por sobrecarga. ¡Incendio!, grita el conductor mecánico. ¡El fuego va a la cabina! El humo comienza a filtrarse a través del mamparo. Humo acre, negro, graso de aceite y goma ardiendo. Llena el compartimento de combate al instante. No hay nada que respirar. La gente tose, cubriéndose la cara con las mangas. «Abandonar la máquina», ordena Nirim. «Todos afuera». Es la última orden que tiene sentido. El blindaje que los protegía de los proyectiles ahora se convirtió en enemigo. Mantiene el calor adentro, convirtiendo el autopropulsado en un horno. La temperatura sube a saltos. El cargador se lanza a la escotilla trasera. Es una escotilla redonda en la placa blindada trasera de la cabina. Es pesada, masiva. Está destinada a la carga de municiones y evacuación. El chico tira de la palanca del mecanismo de cierre. La palanca no cede. «¡Atascada!», chilla. «¡Ayuda!». Nirim se lanza hacia él. Los dos se cargan sobre la manija de acero. Los músculos crujen por la tensión. Pero el mecanismo está muerto. Probablemente la explosión cercana de un proyectil de alto explosivo deformó la hoja trasera en fracciones de milímetro. Es suficiente. El ajuste de precisión alemán de las piezas jugó una mala pasada. Donde en el tanque ruso hay ranuras del grosor de un dedo, y la escotilla se abre con una patada. Aquí hay una geometría ideal que con la más mínima distorsión se convierte en una trampa. «¡Barreta! ¡Denme una barreta!», ronca el suboficial. El humo se vuelve más denso. La visibilidad cae a cero. Los ojos lloran. Alguien de la tripulación ya yace en el suelo, asfixiándose. El operador de radio intenta abrir su escotilla en la parte delantera del casco, pero el camino hacia ella está cortado por un muro de fuego desde el compartimento del motor. Están en una trampa. 70 toneladas de acero presionan la psique más fuerte que al suelo. La comprensión llega instantánea y terriblemente. Sus vidas se desperdiciaron en vano. Esta máquina cuesta millones de marcos, pero no tiene una salida de emergencia que funcione sin fallos. Los diseñadores en oficinas cálidas pensaron en la balística, pero no pensaron en cómo muere la tripulación. Nirim golpea con el puño el blindaje. Sin sentido. 200 milímetros de indiferencia. Afuera nadie escuchará. Afuera hay combate. Los propios se retiran, los ajenos atacan. Y ellos están aquí, en una cripta de acero hermética, a solas con el fuego químico. El miedo se convierte en un terror silencioso. No es una muerte heroica en un tiroteo, es asfixia. Es la muerte de una rata en un frasco. «Mamá», susurra el joven artillero deslizándose por la pared. Solo tiene 19 años. Era el orgullo de la familia, tanquista de una unidad de élite. Ahora es simplemente una unidad quemándose en la planilla contable de la guerra. Las llamas irrumpen en el compartimento de combate. El calor se vuelve insoportable. La pintura en las paredes internas comienza a burbujear. Nirim mira sus manos. Están negras. Entiende que es el fin. Todo el poder del Tercer Reich, toda esa maquinaria industrial, todas esas conversaciones sobre superarmas, todo es mentira. La realidad es esa palanca atascada. No los mató el cañón del enemigo. Los mató la complejidad de su propia máquina. Los mataron las ambiciones de aquellos que decidieron que la tecnología podía reemplazar al sentido común. Saca la pistola. La Walter parece de juguete frente a esa mole de acero. En el cargador hay 7 balas. La tripulación son 6 personas.
aritmética de la desesperación. «Perdón, muchachos», ronca. Pero el disparo no se escucha tras el rugido del fuego. Desde afuera el Ferdinand se ve temible e inexpugnable. Su blindaje sigue brillando bajo la llovizna. Está parado en medio del campo como un monumento. Nadie ve que adentro ocurre un drama. Nadie ve cómo la máquina invulnerable devora a sus creadores. Una fina columna de humo sale a través de los hongos de ventilación en el techo. Es la única señal de que dentro del gigante de acero la vida terminó. El quiebre psicológico está completo. La fe en la técnica se quemó antes que las personas. Solo quedaron cenizas y metal enfriándose, que pronto se cubrirá de óxido, volviéndose parte del paisaje ruso. La historia de la tripulación de Kurt Nirim terminó no con una marcha victoriosa, sino con un grito silencioso tras el grueso blindaje que resultó ser demasiado bueno para dejarlo salir. Agosto de 1943. La batalla en el arco de Kursk ha terminado. El humo de los depósitos de petróleo ardiendo se disipó, revelando un panorama que se convertirá en la lección principal de la Segunda Guerra Mundial. Los campos al norte de Oriol recuerdan un vertedero de escalas ciclópeas. Aquí, entre cráteres y trigo quemado, se congelaron decenas de colosos de acero. 89 máquinas salieron al inicio de esta carrera armamentista. Al final de la operación, quedaban en servicio menos de una decena. El 95% de la composición de los batallones 653 y 654 se perdió. No es solo una derrota militar. Es la destrucción total de una unidad de élite. Pero lo más terrible para el mando alemán no es la cantidad de pérdidas, sino su carácter. Las comisiones que deambulan entre los esqueletos registran un hecho paradójico. La mayoría de los Ferdinands no tienen perforaciones pasantes. Su blindaje frontal, ese mismo orgullo del diseñador Porsche, cumplió su tarea al 100%. Permaneció virginalmente limpio, pero las máquinas mismas están muertas. Están paradas con las orugas rotas, con los compartimentos de motor quemados, con los cañones explotados desde adentro. Este cementerio es un monumento al error estratégico. Alemania intentó ganar la guerra creando la espada ideal. La Unión Soviética ganó creando un escudo confiable y un martillo masivo. El Ferdinand era una obra maestra de la ingeniería, pero la guerra no es una exposición de logros. La guerra es barro, falta de repuestos, mal combustible y errores de mando. Y en este medio la obra maestra no sobrevive. Sobrevive el consumo masivo. La historia de los Ferdinands en el arco de Kursk pone punto final en la disputa de dos doctrinas. La doctrina alemana de superioridad cualitativa sufrió un colapso. La idea de que un supertanque que cuesta 300.000 marcos puede reemplazar una batería de cañones de campaña y una compañía de infantería resultó ser una utopía. La economía de la guerra funciona diferente. La complejidad del sistema reduce su fiabilidad en progresión geométrica. Cuantas más piezas, mayor es la probabilidad de fallo. El Ferdinand era demasiado complejo para vivir. La estrategia soviética resultó ser más cínica y sabia. La apuesta al minado total, a la saturación de la defensa con medios antitanque baratos, a la producción masiva de tanques simples T-34, fue una elección a favor de la realidad. Los ingenieros soviéticos entendieron lo principal. El arma ideal no existe. Existe el arma que cumple la tarea aquí y ahora. Mientras los mecánicos alemanes lloraban sobre los generadores Siemens quemados, las fábricas soviéticas ya sacaban miles de nuevos tanques, toscos, con costuras de soldadura desiguales, con torretas estrechas. Pero estos tanques arrancaban en el frío, se arreglaban con un golpe de martillo y llegaban hasta Berlín. Y las maravillas tecnológicas del Reich se quedaron oxidándose en las estepas rusas. La experiencia de Kursk cambió la construcción de tanques para siempre. Incluso los alemanes se vieron obligados a reconocer el callejón sin salida de las máquinas superpesadas y supercomplejas. Los Ferdinands sobrevivientes fueron retirados a la retaguardia, modernizados, finalmente les dieron ametralladoras y renombrados como Elephants, pero nunca más jugaron un papel decisivo. Su tiempo se fue en esos días de julio, cuando la primera mina de madera TMDB rompió el eslabón con el número 501. Hoy, mirando las fotos de archivo de estos monstruos, no vemos poder, sino la tragedia del egoísmo de la ingeniería. Ferdinand Porsche creó una máquina para sí mismo, para demostrar la superioridad de su genio.
Los diseñadores soviéticos crearon máquinas para los soldados, para ganar la guerra. El eco oxidado de aquella batalla suena simple. En la confrontación global gana no el que puede crear lo único, sino el que puede reproducir lo confiable. La estrategia soviética de cadena de montaje industrial de la muerte molió la apuesta alemana por la Wunderwaffe. Fue el triunfo de la lógica y el sentido común sobre la soberbia técnica. Los campos bajo Poniri, sembrados con miles de toneladas de metal alemán, se convirtieron en la prueba visual de que la guerra no se gana en las oficinas de diseño donde trazan líneas ideales, sino en los talleres donde persiguen el plan y en los campos donde la simplicidad y la masividad rompen la columna vertebral de cualquier complejidad, incluso la más perfecta. El silencio desciende sobre la estepa. El viento pasea por las troneras vacías de las torretas, donde alguna vez estuvieron los mejores cañones de la Wehrmacht. Ahora es simplemente chatarra. Chatarra cara, de calidad, aleada, que perdió la guerra contra una caja de madera con TNT. Fue una lección de historia cruel pero justa. Y esa lección fue asimilada al precio de miles de vidas y millones de marcos, tirados al viento de las ambiciones.